Bueno, nuevamente estamos aquí con otro ejercicio de armaduras en las que hay que determinar las reacciones en los apoyos. En este caso es el punto A y el punto E. Aquí hay un pequeño error en la redacción de la... Esto se refiere al punto E. Y saber también cuáles son las fuerzas aplicadas en cada elemento de la barra, de la armadura, es decir, las barras. Y con esto también podríamos determinar si están en tensión o en compresión. Pero eso lo vamos a deducir ya que tengamos resultados. Entonces el problema es una pequeña armadura, parece ser la estructura de un pequeño puente, solo que escala, ¿no? Porque esto mide 1 metro entre cada apoyo, dándonos una distancia entre apoyos de 2 metros y de altura 1 metro. Bueno, tiene dos cargas aplicadas ahí en los puntos B y D de 50 kilonewton cada uno. Entonces con esto ya podríamos nosotros determinar cuál es la reacción en esos apoyos, ¿verdad? Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es determinar la magnitud de las reacciones. Nosotros sabemos que en el punto E vamos a tener una reacción E-Y, en el punto A vamos a tener una reacción A-Y, que serían las reacciones verticales. En el punto E también tenemos una reacción horizontal, que sería la REX, pero esta pues ya sabemos que vale 0. Podemos intuir que vale 0 porque no tenemos presencia de ninguna fuerza horizontal en este sistema. Así que podemos calcular cuál es la magnitud de las reacciones. ¿Qué tenemos que hacer para calcular la magnitud de las reacciones de esa armadura? Ok, bueno, en respuesta a eso tendríamos que utilizar la tercera ecuación de equilibrio, que nos dice que la suma de momentos respecto al punto, en este caso el punto E, es igual a 0. Entonces calculo todos los momentos que se generan a partir o respecto a este punto. Entonces aquí la primera que tendría es la fuerza P en el punto D. Entonces le voy a agregar aquí menos 50 kilonewton a una distancia que sería aprox. Lo ideal sería que aquí la distancia fuese la mitad, es decir, 0.5 metros. Luego estaría multiplicando estaría sumando otro momento que estaría multiplicando la fuerza de 50 kilonewton, que es la que sigue en el punto B, por una distancia, ¿ok? De 1.5 metros. Si seguimos avanzando, vamos a tener una fuerza positiva, que sería la RAY, multiplicando la distancia de 2 metros. La suma de los tres tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la RAY, ¿ok? Va a ser los 50 por 0.5 más 50 por 1.5, ¿ok? Y todo esto dividido entre 2. Con esto, pues, la reacción AY sería igual. ¿Cuánto sería esa
Bueno, aquí entonces el resultado serían 50 kilonewtons. Es decir, que la RAY es igual a 50 kilonewtons. Por lo tanto, si yo aplico la segunda ecuación de equilibrio, que son la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, que quiere decir que REY menos 50 más 50 es igual a 0. Por lo tanto, RY es igual, este se va con este, así que esto nos va a quedar igual a 50 kilonewtons. Y que esta también vale 50. ¿Qué quiere decir esto? Pues, como ambas reacciones son iguales, quiere decir que esta figura es simétrica, así que le toca la mitad hacia un lado y la mitad hacia el otro, del total de la carga. Por eso es que estas valen 50 y la otra también. Bien, entonces voy a borrar esta parte para hacer nada más espacio. Ok, muy bien, entonces ya que conocemos la reacción en el punto A, sería conveniente que nosotros analizáramos este primer nodo. ¿Por qué? Pues porque hay menos cantidad de barras y hay una fuerza que nosotros conocemos, que es la reacción de 50. Entonces quiere decir que esta fuerza vale 50. Entonces nos haría falta conocer cuál sea la fuerza entonces que se está aplicando en cada una de las barras. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, vamos a analizar el primer nodo A. Nos tenemos ya esa reacción que dijimos que vale 50 kilonewton. Por lo tanto, si esa es la reacción que va a aplicar sobre las barras, vamos a tener en las barras unas fuerzas que están aplicadas en ese sentido. Entonces, hay una de estas dos fuerzas, si revisamos la armadura, sería las barras que van de B o de A a B y la otra va de A a C. Así que así es como la vamos a nombrar. Esta sería de A a C y esta sería de A a B, dijimos, ¿no? ¿Ok? Entonces hay una fuerza que se está transmitiendo a través de esas barras. Pero sabemos que la fuerza que está inclinada se puede descomponer en el eje X y en el eje Y. Así que tenemos una fuerza aquí que sea su componente vertical, al que vamos a llamar FAB, pero en Y. Y horizontalmente vamos a tener una fuerza, vaya, que va en este otro sentido, a la que vamos a llamar FAB, pero en X. Se supone que las componentes de esa me tienen que dar la barra, la fuerza en diagonal, total. Siendo de esa manera. Muy bien. Entonces, si yo quiero encontrar cuál es la magnitud de esas fuerzas, tengo que aplicar la segunda ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas eh, en X y en Y. Por ejemplo, voy a hacer primero la sumatoria de fuerzas en X.
Entonces yo voy a sumar todas las fuerzas que están en el eje X, que en este caso sería FAC más FABX, tienen que ser igual a 0. Pero no sé cuánto vale ninguna de las dos. Así que me voy a ir a la siguiente ecuación, que sería sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces sumo todas las fuerzas que están en el eje Y. En este caso sería FABY, en este caso la estoy considerando hacia abajo, más 50 kilonewton, que es la que va hacia arriba. Todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces despejo la que está negativo, la paso positivo hacia el otro lado. Entonces 50 kilonewton es igual a FABY. Entonces esta componente sería igual a 50. Ahora, lo que tengo que hacer aquí es conocer la componente horizontal FABX, porque ya conozco una de las componentes, que en este caso era la componente vertical. Y lo que tengo que hacer para lograr esto es sacar componentes de un triángulo. ¿Por qué? Porque aquí se me está formando un triángulo que tiene como medidas 0.5 metros y tiene 1 metro de altura. Es un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, si quiero conocer, si ya sé que la fuerza de 50 equivale a la longitud de 1 metro de altura, entonces la, la otra, la FABX, tiene que ser igual a la de 0.5. Entonces FABX entre 0.5 metros tiene que ser igual a los 50 kilonewton, que esto sería la FABY, entre 1. Entonces si quiero sacar la FABX, sería igual a 50 por 0.5 entre 1. Entonces esto es igual a 25, ¿no? Entonces si esta vale 25, ya nada más es decir, este es igual a 25 kilonewton. Entonces si quiero conocer la FAC, nada más lo sustituyo aquí. Entonces FAC más 25 es igual a 0. Entonces FAC es igual a menos 25 kilonewton. ¿Ok? ¿Qué sería la roja? ¿Ok? Ahora, la FAB, que es la inclinada, la puedo obtener con el mismo triángulo. Es decir, que esta FAB y las componentes me van a formar un triángulo donde esto es 25, este es de 50. Ok, entonces ¿cuánto va a valer esa que me hace falta? Que esto sería equivalente a mi triángulo rectángulo que se está formando aquí, ¿no? Que sería 1 metro por 0.5 metros, pero no conozco la hipotenusa. Que la hipotenusa de ese triángulo rectángulo eh, sería la raíz de 0.5 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces esto sería igual a 1.12. Entonces el 1.12 lo pongo aquí. Entonces la relación que hay entre la diagonal y los demás catetos sería la división que hay entre la hipotenusa y cualquiera de ellos. Entonces si yo quiero conocer eh, la FAB,
entre 1.12 tiene que ser igual a cualquiera de los otros dos. Voy a elegir la que está en Y, a FABY, que esto pues vale 50, entre 1, que es la distancia que hay vertical. Esta y esta voy a tomar yo, este y este. Entonces, FAB es igual a 1.12 por 50 entre 1. ¿Cuánto sería eso? Sí, según el cálculo da aproximadamente 56. Entonces, esa sería la magnitud que hay en la barra diagonal. Y que esta toma la fuerza de 56 kilonewton. Y esta otra de menos 25. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta respecto a ese paso? Bueno, pasamos entonces al siguiente nodo, que sería el nodo B. En el nodo B sí tenemos aplicada una fuerza de 50 kilonewton. Es una fuerza externa. ¿Ok? Y como ya resolvimos el nodo A, ya sabemos qué fuerza hay en las barras AB y en la barra AC. Así que esa fuerza la trasladamos a este nodo. Entonces, esta sería mi fuerza. Esta sería la AB, igual a 56 kilonewton. Pero desconozco cuáles son las fuerzas aplicadas en las barras siguientes, quiero decir, en la barra BC y en la barra BD. No sé cuánto valen, eso hay que determinar. Pero sí se puede saber. Que sí se puede saber. ¿Por qué? Porque podemos hacer una descomposición de fuerzas en cada una de las barras. Esta sería la barra FDB, que no sé cuánto vale, y esta sería la barra BC, que tampoco sé cuánto vale. Entonces saco sus fuerzas en X y sus fuerzas en Y para cada una de las barras. Entonces esta se me descompone en una fuerza vertical, que sería la FAB en Y. Y también voy a tener una horizontal, que sería la FAB en X. Ambas yo ya sé cuánto valen porque las calculé en el nodo anterior. Yo ya sé que la en X vale 25. Pero aquí claro, tengo que poner negativa porque sé que va hacia el otro lado. Y la fuerza ABY la voy a poner hacia arriba igual a 50 kilonewton. La que tengo que ahora que descomponer son las que están enseguida.
La FDB no necesito descomponerla porque esa ya está horizontal. Así que la que voy a descomponer es la FBC. A la que voy a llamarle FBCY. Y voy a tener una horizontal aquí, a la que voy a llamar FBC, pero en X. Y ya dijimos FDB, no hay necesidad de descomponerla porque ya está en el eje X. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacer una sumatoria de fuerzas en X igual a 0 para determinar las incógnitas faltantes en ese eje. Entonces, las fuerzas que tengo aplicadas en X sería FDB, ¿ok? Más FBCX menos 25, que es la FABX, y todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces despejo el 25 y me va a quedar simplemente dos incógnitas que no puedo resolver, así que eso lo voy a dejar hasta ahí. Me paso a la segunda ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y en esta sumatoria voy a buscar todas las fuerzas que estén aplicadas en el eje Y. De entrada tengo una de 50, que sería aquí menos 50 kilonewton, ¿ok? Más FPSY más 50 kilonewton de la componente vertical. Y pues son todas las fuerzas que tengo verticales, así que esto tiene que ser igual a 0. Entonces, la FBCY la voy a despejar hacia el otro lado, entonces menos 50 y 50 se eliminan, así que FBCY tiene que ser igual a 0. ¿Okay? Esta fuerza resultó que es igual a 0. Así que, como ya conozco una de las componentes, ya puedo determinar la diagonal y la otra componente de esa fuerza, haciendo el triángulo rectángulo, ¿no? Que me va a quedar con una fuerza hacia arriba, que ya dijimos que vale 0. Luego voy a tener una fuerza hacia un lado, que es la FBCX. Y luego voy a tener una fuerza diagonal, que será la diagonal FBC. Más lo voy a dibujar con otro color para que se distinga. Ok, y esto a su vez va a tener una relación con el triángulo. Un triángulo que tiene esta forma. Esto es 0.5 metros y la altura es de 1.0 metros. Y ya sabemos que la diagonal vale 1.12 metros, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, si yo ya conozco que esta es 0, es decir, que la FBCY es igual a 0, esto entre 1.0 tiene que ser igual a la componente horizontal y a la componente diagonal dividida sobre su mismo valor. Entonces sería FBC entre 1.12, que esto tendría que ser igual a FBSX entre 0.5. Así que de entrada ya con tener un término que está igual a 0, y así que todo lo que multipliquemos por 0 va a dar 0. Así que esta fuerza también es 0 y esta también es 0. Así que este es igual a 0.
Y esta también es igual a 0. Por lo tanto, si esas valen 0, voy a sustituirlo en mi primera ecuación de la componente en x. Entonces, f de b, ¿ok? Más 0 sería igual a 25 kilonewton. Entonces, este se elimina, entonces fb es igual a 25. Así que este es igual a 25 kilonewton. Entonces ya sé cuánto vale la fuerza en cada barra. Ya sé cuánto vale la barra BD, que es igual a 25. Ya sé cuánto vale la barra diagonal AB, vale 56. Y la barra inclinada BC vale 0. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta respecto a eso. Ok, bueno, igual este video está quedando como una especie de video tutorial, así que si quieren darle el repaso después, lo pueden hacer, ¿no? Muy bien. Eh, ya tenemos el nodo A, ya tenemos el nodo B. Eh, como parte del método nos tendríamos que ir hacia el otro extremo de la armadura o seguir analizando nodo por nodo. Entonces, si resolvemos el nodo E, nos vamos a dar cuenta de que es exactamente lo mismo que ya hicimos para el nodo A. ¿Por qué? Porque sabemos que la REY es igual a 50 kilonewton. Por lo tanto, y esto mide lo mismo, ¿no? Que si la distancia aquí es 0.5 metros y la altura es de 1 metro. Así que las reacciones aquí van a ser exactamente iguales, ¿no? Entonces la fuerza ED tendría que ser igual a 56 kilonewton y esta fuerza EC sería igual a, ¿cuánto dijimos? 25, menos 25, ¿no? Así. Y si nos vamos a los nodos superiores, que es el nodo D, por ejemplo, bueno, pues sería similar al nodo B, sería una repetición. Y en el nodo C, pues estarían llegando estas fuerzas donde ya sabemos que la fuerza, eh, esta sería la fuerza CD, esta sería igual a 0, y la fuerza CB también sería igual a 0. Esta sería la fuerza AC, que dijimos que era igual a menos 25 kilonewton. Y esta era la fuerza S, que también dijimos que era igual a 25 kilonewton. Es decir, hay una equivalencia por el hecho de que esta figura es simétrica y que tiene fuerzas aplicadas centradas. Así que hay simetría en tanto a la carga como hay simetría en su forma. Así que si yo anoto ya el resultado de las fuerzas obtenidas desde el principio, nos va a dar que esta sería la fuerza AB igual a 56 kilonewton. Esta sería la fuerza AC igual a menos 25 kilonewton. Esta sería la fuerza S igual a menos 25 kilonewton. Esta sería la fuerza CB, que dijimos que era igual a 0. Esta sería la fuerza DC, que también es igual a 0 por simetría. Esta sería la fuerza ED, que sería igual a 56 kilonewton. Y esta de aquí de arriba sería la fuerza DB, que nos dio igual a, bueno, no recuerdo cuánto nos dio esa, 25 también.
Muy bien. Ahora hay que observar los signos que tomaron las fuerzas. Si se fijan, las barras, esta barra que está aquí, está tomando un signo positivo. Esta barra también está tomando un signo positivo. Y esta también está tomando signo positivo. Quiere decir que si nos da signo positivo, la barra se está aplastando. A eso nosotros le conocemos como compresión. ¿Ok? Ahora, también tenemos barras que tienen signos negativos, como por ejemplo esta que está aquí y esta otra de acá también. Si tienen signos negativos, quiere decir que está en tensión, de acuerdo a este sistema de ejes, ¿no? Quiere decir que las barras rojas se están aplastando y las barras verdes se están estirando, se están tensionando. Y las barras diagonales, pues en este caso, están ejerciendo una fuerza nula. Solamente sirven para darle cuerpo a esa armadura.